Buenos días, cordial saludo. Soy Fabio Darío Roca Rivera. Hablo en nombre de mis coinvestigadores María Paula Ñustenavia, Edwin Dorance Garzón Carrillo y Alejandro Meneses González. En esta presentación, que es la reducción psicométrica del LIP 60 en contextos laborales informales en Colombia. Entonces, tal vez se pregunte qué es lo que hicimos nosotros en esta investigación. Lo que sucede es que una rama de la psicología que es la encargada de medir los procesos de medición y evaluación, es la adaptación de instrumentos. En este caso, el LIP 60 es un instrumento que mide el terror laboral, es decir, el miedo que uno tiene frente a sus jefes, compañeros o demás por algún tipo de agresión verbal, física o demás. Entonces, este instrumento nosotros lo quisimos validar en contextos informales de Colombia, que es una población poco estudiada. Algo que quisimos realizar también es que la versión original del LIP 60, como ven el nombre al final, tiene 60 ítems, pero en estos momentos esta es una versión muy larga. Entonces lo que queríamos hacer y realizar es ver si podíamos realizar una versión mucho más corta que nos permitiera un resultado mucho más parsimónico, es decir, que nos permitiera resultados más rápidos y más óptimos. Entonces aquí tenemos una justificación de que la realidad laboral en Colombia tenemos estos trabajadores informales a nivel nacional, pero también tenemos estos trabajadores informales que suman casi el 84%. Y en muchos casos nosotros no conocemos a qué tipo de dificultades, a qué tipo de procesos laborales estén sometidos. Entonces, la idea de presentar este trabajo es tratar de acceder a esa población y ver cómo el moving, el terror laboral o las dificultades que tengan, pues esté en ese proceso, ¿no? Entonces, nuestra encuesta original, la escala de Moving, que ya tiene unos añitos, bastantes, que es del 66, midía comunicación hostil y cinética que provocaba daño psicológico, psicosomático y social. Y la idea, como lo mencionaba al principio, es este vacío que nosotros teníamos en la medición, que es el de conocer cómo se daban estas dinámicas y si podíamos medirlo desde un contexto diferente, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo mencionaba, hay que adaptar, hay que validar y hay que hacer una aplicación. Este fue nuestro proceso muy rápidamente. Lo que hicimos fue un proceso de teorización, lo validamos con jueces expertos. Muchas veces se piensa que el juicio de expertos es suficiente, pero no, nosotros tuvimos que hacer muchas más fases, que fue el análisis factorial y otros datos con análisis matemáticos para poder concluir que nuestra prueba servía y podía ser adaptada. Entonces, empecemos a hablar un poquito de eso y cuáles fueron las experiencias. Uno de los datos más interesantes que nosotros tenemos es este que le llamamos la validez de constructo o el motor empírico. ¿Qué es lo que nos dice este proceso? Nos va a hablar de que los datos se van a organizar de cierta forma matemática, adecuado a estos modelos, y lo que nos dicen es si estos modelos se adecuan o no se adecuan al modelo teórico. Los datos que ven aquí muy brevemente, lo que me está diciendo es que existe unas dimensiones subyacentes, existe una forma en que se pueden acomodar los ítems que nos va a dar o nos va a decir que matemáticamente el proceso tiene sentido, se puede medir el moving y se puede medir en esta comunidad o en este proceso en especial. Entonces, nosotros logramos con esta investigación reducir la prueba LIP de 60 a 42 ítems. Se va a llamar entonces LIP 42. Y lo que sucedió es que tenemos estas dimensiones para medir que son el hostigamiento laboral severo y aislado, el desprestigio y manipulación de la imagen profesional que puede venir de los compañeros o del jefe, el desempoderamiento laboral y asignación degradante, es decir, cuando cambian tareas que no tienen que ver con lo que uno está haciendo. Y digamos que lo que se conoce verbalmente que son las agresiones verbales y autoritarias. Pero si dan cuenta, el tema del acoso en este tipo de población pues va a tener todas estas dimensiones, lo que nos permite abordar el moving o este proceso de una manera pues mucho más compleja, ¿no es cierto? Otro dato que nosotros obtenemos es la consistencia interna o lo que se conoce como la confiabilidad. Lo que vimos antes era validez, la confiabilidad es que estos resultados puedan mantenerse estables a lo largo del tiempo. Aquí tenemos unos estándares, que es cómo se califica la prueba, se califican en percentiles de 1 a 100. Y lo importante que tenemos y lo que pudimos lograr es que la adaptación colombiana, en la adaptación original, había 6 dimensiones, 60 ítems, era diseñado para el contexto europeo y estaba un poquito sesgado hacia contratos formales. ¿Qué es lo que logramos nosotros?
Cuatro dimensiones empíricas, o sea, reducimos 42 ítems finales, validado para el contexto colombiano y ajustado a la realidad de la informalidad. Entonces, lo que pudimos hacer es que, aparte de reducir nuestro instrumento, más bien el instrumento que estaba disponible, logramos una versión mucho más clara y adaptada a nuestro contexto. Entonces, lo que queremos es que esta escala no sea solo un instrumento reducido, sino que sirva para la transformación social, que aporten a los procesos del ODS, que aporte a la visibilización social, cumple con las leyes y además puede servir para eventualmente diagnosticar procesos o para hacer evaluaciones mucho más centradas y concretas en estos escenarios que nosotros tenemos. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias por escucharme.